Bueno, pues gracias Samuel por la presentación, gracias al museo, gracias a la Unidad de Cultura Científica por haberme invitado y por supuesto a todos vosotros por estar aquí. Bueno, el ciclo, como os decía Samuel, complementa un poco lo que ya habéis visto en las dos charlas anteriores, en concreto una sobre fusión y otra sobre energía solar. Aquí vamos a hablar un poco más del modelo energético. Vamos a ir centrando los contenidos, que creo que es la mejor manera de ver cuál va a ser un poco el planteamiento de la charla y su desarrollo. La he dividido en tres bloques. Un primer bloque que es simplemente ponernos al día de cuál es nuestro modelo energético, cómo hemos llegado hasta este modelo energético y empezar a vislumbrar cómo está cambiando el modelo. El segundo bloque, que quizá es el más amplio, es el de los impactos ambientales del uso de la energía. Cuando en el título decimos que tiene que haber un cambio de modelo energético y que es un reto, es porque algo está pasando en el planeta, algo está pasando con nuestro modelo actual que está generando problemas. Esos problemas, básicamente, los que vamos a tocar aquí, podríamos tocar más cosas, pero son la contaminación atmosférica, el ozono estratosférico y el calentamiento global. A ello dedicaremos un espacio de la charla. Y finalmente, el último bloque es, digamos que es el más propositivo, en el sentido de ver qué es lo que vamos a tener que hacer para llevar a buen puerto este cambio de modelo energético que, insisto, es un reto por las dificultades tecnológicas y dificultades científicas y sociales incluso y de muchos tipos, pero ineludible en cuanto a que los impactos ambientales están empezando a ser muy severos. Ese es un poco el hilo conductor de la charla. Empezamos analizando nuestro modelo energético. Desde una perspectiva histórica, en principio, la energía como todos conocemos, es uno de los factores que más nos han aportado a la mejora y al progreso de la humanidad. El hombre, desde el inicio de los tiempos, ha buscado formas de energía. Las primeras basadas en el calor. El fuego, evidentemente, es el primer rasgo distintivo de bueno, pues los habitantes de este planeta en busca de mejores condiciones. Además del fuego, pues se ha utilizado también la energía del viento y del agua. Ahí tenéis elementos tradicionales de nuestro país, además, que han sido utilizados, molinos de agua, de viento, etc. Sin embargo, para llegar a nuestro modelo energético, sin pararnos demasiado en la perspectiva histórica, sí que tenemos que fijarnos en una fecha. Esa fecha son finales del siglo XVIII, cuando James Watt desarrolla, tras algunos intentos previos de otros científicos ingleses también, el inicio el descubrimiento de Watt marca el inicio de una nueva era para la humanidad, que sería la revolución industrial. Watt desarrolla una máquina de vapor eficiente que, bueno, pues básicamente es un dispositivo que lo que hace es producir trabajo mecánico, movimiento, utilizando calor. Eso es la máquina de vapor y con eso se inicia esa revolución industrial. A lo largo del siglo XIX, las máquinas diseñadas con el principio de funcionamiento de la máquina de vapor de Watt permiten, pues, el desarrollo de la industria, mucho en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, y bueno, pues empezamos a tener un mundo de dos velocidades claramente. Bien, las necesidades energéticas con estos dispositivos se incrementan de forma sustancial. El carbón pasa a ser, siglo XIX, el combustible más utilizado para mover todas las máquinas y para
las máquinas de este sector industrial y también los ferrocarriles que comienzan a implantarse por Estados Unidos, Europa, como estoy indicando. Bien, energías utilizadas también en el pasado, como he indicado, la energía eólica, la energía del viento, los molinos que he puesto antes, y energía del agua, también son mejoradas a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí tenéis, por ejemplo, los aerogeneradores que construye Paul Lacour en Dinamarca, y en el año 88 una turbina eólica gigante de Charles Bruce en Estados Unidos, basada en el diseño de los molinos multipala americanos, esos que se ven en las películas del oeste. Bueno, es una turbina, como veis, de gran tamaño, y estos aerogeneradores, bueno, pues ya van pareciendo, es como un molino de viento al cual le añadimos la posibilidad de la generación de energía eléctrica, porque la energía eléctrica comienza a ser relevante en ese sistema energético. La energía eléctrica la producimos ¿con qué? Pues la producimos con el movimiento del agua, la producimos con el movimiento de las palas de los molinos y las producimos con nuestras máquinas térmicas. La máquina térmica de Watt va a dar paso a las centrales térmicas que inicialmente, las primeras que se construyen, consumen carbón. ¿Y qué es una central térmica? Pues un dispositivo que lo que hace es lo que os he dicho antes, quemar carbón para conseguir movimiento, trabajo mecánico. El siglo XX, estamos al inicio, finales del XIX e inicios del siglo XX, el siglo XX ve un nuevo combustible aparecer. El siglo XIX podemos decir que está dominado por el carbón y el siglo XX es el siglo del petróleo. El petróleo se empieza a extraer en Estados Unidos, en la primera mitad, podemos decir, del siglo XX, y poco a poco va arrinconando a otras fuentes de energía, al carbón y a intentos de utilizar energías renovables como tenéis ahí. Bueno, esto es una central térmica actual, es una central térmica de carbón de Asturias, y pongo por ahí que ha cambiado poco nuestra manera de producir energía desde la época de Watt. Es decir, desde la revolución industrial seguimos produciendo energía con un modelo energético muy similar desde entonces hasta la actualidad. Quemar cosas. Quemamos cosas para producir movimiento de una turbina que mueve un generador que consigue producir energía eléctrica que llega a nuestras casas y podemos encender la tele, el frigorífico, la luz. Pero ese es el modelo que ha imperado a lo largo desde finales del siglo XIX, cuando empieza la electricidad, hasta la época actual. Bien, esa conversión de calor en energía mecánica está limitada por unas leyes físicas, que son las leyes de la termodinámica, que nos dicen que no se puede producir con un rendimiento del 100%. Es un proceso que siempre va a tener una pérdida de energía. Por supuesto, las máquinas podemos mejorarlas, pero vamos a tener siempre unas limitaciones. Las pérdidas de energía de las máquinas térmicas son bastante grandes. Entonces, bueno, pues es una consideración que tenemos que tener presente. Pero no solo las máquinas térmicas, el coche en el que muchos de vosotros igual os habéis acercado hasta aquí es una máquina térmica. Quemamos un combustible derivado del petróleo y mueve. Es decir, calor para producir trabajo, para producir movimiento. Bien, eso incluso esas leyes de la termodinámica que he citado, que limitan el rendimiento de esos procesos, también se dan en algunas energías renovables. Cuidado, no solamente con esas energías nos encontramos con esas limitaciones. Las centrales geotérmicas, por ejemplo, esta que está en Islandia o esta central termosolar, también calientan para producir energía, es decir, que no nos liberamos del todo de esa forma de producir energía. Pero vamos a ver cómo hay otras maneras también de producir energía.
He hablado de la termodinámica y como la verdad es que llevo muchos años en la Facultad de Ciencias enseñando termodinámica, pues no me resisto a decir que yo a mis alumnos siempre les resalto la importancia de la termodinámica. Mis alumnos son químicos y en la química la termodinámica tiene una importancia grande. Pero bueno, no quiero yo decir que la termodinámica es importante, prefiero que lo diga Einstein, el gran científico, que justamente pues termina esa frase diciendo que es la única teoría universal que estoy convencido que jamás será desechada. Es decir, el decir algo tan tajante en ciencia siempre es muy comprometido, pero bueno, dejamos las palabras de Einstein respecto a la termodinámica. La termodinámica nos fija límites a cómo podemos producir energía de esa manera. Sin embargo, aunque nos fija límites, ¿cómo ha sido el siglo XX? ¿Cómo ha sido la evolución de nuestro consumo energético desde el inicio de la revolución industrial? Aquí tenéis desde el año 1800 hasta la actualidad. ¿Cómo hemos producido energía? Bueno, pues podéis ver que al principio todo lo que se utilizaba eran formas tradicionales de consumo de biomasa. ¿Biomasa qué es? Pues masa de origen biológico de la superficie terrestre, es decir, madera fundamentalmente de los árboles para calentarnos, carbón vegetal. El carbón vegetal no es un combustible fósil, es un combustible elaborado por el ser humano. Todos esos combustibles se han seguido utilizando, por supuesto, pero el siglo XIX vio la llegada del carbón. Entonces, esta parte de abajo, más sombreada, es la aportación del carbón hasta la actualidad. Y como vemos, ha seguido creciendo. A partir de, como os digo, en la primera mitad del siglo XX comienza a aparecer el petróleo. Y el petróleo se hace con un porcentaje muy grande de la producción de energía. Esta gráfica es la producción de energía con respecto a los años que van transcurriendo. Poco después del petróleo se incorpora el gas natural, que sería la siguiente franja, esta de color morado, más o menos. El gas natural se extrae, en principio, en muchos casos, no siempre, de los mismos yacimientos que el petróleo. Entonces, en Pensilvania en concreto, pues poco después de empezar a extraer petróleo, se empieza a extraer también gas natural. Así que, como veis, carbón, petróleo, gas natural se han hecho con la parte del león en cuanto a la producción de energía. Sí que es cierto que vemos aquí cómo aparecen otras energías, pero daos cuenta el papel minoritario que aún tienen respecto a estas tres. Esos tres son lo que conocemos con el nombre de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Los tres los quemamos quemamos petróleo para ir en coche, quemamos gas natural para calentar nuestra casa, carbón cada vez menos. De hecho, podéis ver que hay una pequeña ralentización. Bien, ¿qué es lo que se muestra aquí? Me voy a fijar sobre todo en este diagrama. Es un gráfico que sería muy interesante de analizar porque es una comparativa entre el año de la pandemia y el año anterior. Pero nos da lo mismo. Sobre todo lo que quiero, no me voy a fijar tanto en eso como en el porcentaje de utilización de la energía a nivel mundial. Es lo que se llama el mix, la mezcla de distintos tipos de energía primaria. La energía primaria es antes de elaborar, de hacer nada con ella. Luego hablaremos de la generación de energía eléctrica, que es una parte de ese mix energético. ¿La energía para qué la usamos? Pues la usamos básicamente para el transporte, para calefacción y para producir energía eléctrica. Fundamentalmente, esas serían los usos globales. Bueno, pues todo eso lo sacamos de la energía primaria. Y en esa energía primaria tenemos un 31% de dependencia del petróleo a nivel mundial, un 27% del carbón y un 24,7% del gas natural. ¿Eso qué significa? 84% de dependencia de los combustibles fósiles. Dependemos de los combustibles fósiles en un 84%. Luego,
¿qué más hay ahí? La energía hidroeléctrica. Hombre, esta sí, esta es renovable. Es una energía, luego vamos a definir un poco, tratar de decir qué es una energía renovable. Pero bueno, ya empieza a aparecer una energía renovable que conocemos también, pues las centrales hidroeléctricas que existen, por ejemplo, en España, en el Duero, etcétera, en Cataluña, en Aragón, en Castilla-La Mancha, bueno, aportan casi un 7% a la energía mundial. Un 5,7% otras renovables. Ya vemos que las energías renovables están empezando a despuntar, porque si recordamos este gráfico, a mediados del siglo pasado eran inexistentes y a finales del siglo pasado todavía prácticamente inexistentes, salvo la hidráulica, la energía hidroeléctrica. Y allá aparece un 4,3% que también tenemos que explicar. El siglo XX ha visto también la entrada en el mix energético de la energía nuclear de fisión. Samuel nos ha hablado de esas noticias de prensa sobre la energía nuclear de fusión, que es distinta. La energía nuclear de fisión es la que ya estamos utilizando en las centrales nucleares, en todas las centrales nucleares que existen en la actualidad. Unas 450 centrales nucleares en todo el mundo. A partir de los años 60 se incorpora esa energía nuclear de fisión, pero habéis visto que no aportan a nivel mundial más allá de un 5% de la energía. Los países industrializados, algunos consiguen gran cantidad de energía de las nucleares, por ejemplo Francia. Francia es el país que mayor porcentaje de energía nuclear consume. Como os digo, unos 450 centrales nucleares, pero con, digamos que, un cierto tipo de controversia con respecto a algunos de los aspectos importantes de esta energía, como puede ser la seguridad y como puede ser la gestión de los residuos. Sobre eso tendremos que hablar un poquito al final también, cuando hablemos de esa transición energética, porque tenemos que ver qué es lo que va a pasar también con la energía nuclear. La energía nuclear tiene una característica. Las reacciones nucleares generan una gran cantidad de calor, pero no emiten gases al realizar esta reacción nuclear. Las centrales térmicas quemamos carbón, quemamos petróleo, quemamos gas natural y emiten, tenemos una alta chimenea por donde lanzan a la atmósfera gran cantidad de contaminantes. Nuestro coche emite contaminantes. Las centrales nucleares no. Entonces los riesgos son otros, las dificultades con la energía nuclear son otras. En este gráfico, aunque luego analicemos un poquito más, por si acaso luego no tenemos mucho tiempo y voy más deprisa, ya lo digo. Fijaos que hay 3 hitos marcados ahí. El accidente de 3 Mile Island, el accidente de Chernóbil y el accidente de Fukushima de hace bien poquito, 2011. Esos 3 accidentes nucleares han generado ralentización en la instalación de nueva energía nuclear. Básicamente el accidente de Chernóbil fue una circunstancia que hizo parar muchos planes nucleares y, por tanto, la energía nuclear se ha quedado pues, en esa curva plana que vemos, pues un poco podemos decir estancada. Entonces, el siglo XX es el siglo del petróleo. He dicho que el 19 del carbón, el 20 del petróleo, con la aportación de otras cosas, como por ejemplo la energía nuclear. Y el último apartado de este primer bloque lo he titulado Algo está cambiando. Algo está cambiando. Antes de analizar cómo va a ser la transición, vamos a ver cómo ya se está produciendo un esbozo de por dónde va a ir esa transición. He puesto aquí un gráfico de generación eléctrica en España. Podemos ver cómo hay algunos combustibles, como por ejemplo el carbón, que sería esta franja de abajo, que está bajando claramente. Se están cerrando centrales de carbón en España.
Y se pueden ver cosas también muy interesantes, como por ejemplo el papel importante que la energía eólica, esta franja verde, está tomando en los últimos años. La solar, un poquito, la hidráulica, la térmica renovable. Es decir, fijaos que toda esta franja son renovables, energías renovables. Este es un gráfico de la generación eléctrica. Cuidado, no es la energía total consumida en España, es la que utilizamos para generar electricidad. Año 21. Aunque no veáis bien los colores, a qué corresponden, voy a destacar algunas cosas. Fijaos que aquí la energía que más se está produciendo, año 2021, el año pasado, para la producción de energía eléctrica con un 24% prácticamente, es la energía eólica. Un 21,8% lo produce la energía nuclear. Y luego, la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, está generando ya un 8,3%. Si sumamos todas las renovables, nos da un 48,2%. El año pasado, casi la mitad de la energía eléctrica que se produjo en España se consiguió producir con fuentes renovables. Ha sido un salto. Aquí tenéis otro gráfico, os voy a poner muchos gráficos, que igual requerirían un poquito más de tiempo para explicarlos, pero yo intento destacaros los aspectos fundamentales. Estos son las fuentes renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica y otras renovables. Podemos ver cómo entre la hidráulica, la eólica y la solar se llevan casi todo el pastel de las energías renovables. Eso lo digo porque las otras energías renovables no les vamos a prestar de momento demasiada atención, porque aún producen poco. ¿Por qué? Pues porque aún no están desarrolladas tecnológicamente lo suficiente, porque su explotación es más difícil, etcétera, etcétera. Pero fijaos cómo desde el año 2017 al 21 vamos subiendo, cada vez estamos produciendo más energía eléctrica con fuentes renovables. Hemos pasado de producir una cantidad muy pequeña a principios de este siglo a producir un 48,2%, repito el dato. Sin embargo, eso se ve acompañado con una reducción en la generación no renovable, es decir, nuclear, carbón, ciclo combinado, cogeneración, que son centrales de gas, y todas esas contribuciones, como vemos, del 17 al 21 están disminuyendo. Es decir, estamos empezando a cambiar el modelo de producir energía, porque estamos incrementando la aportación de las renovables y estamos disminuyendo las energías fósiles. Así que vamos al segundo bloque. Hemos visto cómo ha evolucionado hasta ahora la producción de energía y vamos a ver por qué se hace necesario ese cambio de modelo del que estoy hablando. Vamos a analizar los impactos ambientales del uso de la energía y empezamos por la contaminación atmosférica. Los siglos XIX y XX pues son los siglos de quemar carbón, de quemar petróleo, de las chimeneas, de las industrias. He puesto como curiosidad un cuadro de Monet de Londres, donde aparte de uno de los puentes de Londres se ven las chimeneas que estaban en el skyline de Londres en esa época. Dominaban las chimeneas. En Londres era conocido el smog, esa mezcla de smoke y fog, humo y niebla. ¿Por qué? Pues porque había episodios de contaminación notables cuando había anticiclón. Sabéis que el anticiclón actúa como un efecto tapadera y todo lo que se emite en la parte baja de la atmósfera se queda ahí. Se queda ahí y genera episodios de contaminación graves. En Estados Unidos y Japón también los hubo. En Londres hubo un episodio especialmente notable que lo habéis podido ver, si alguno ha seguido la serie de Crown, en el episodio 5, me parece, está puesto ahí, sí, de la primera temporada, aparece, vamos, de hecho es el título y
un poco el leitmotiv del episodio, la niebla de Londres de diciembre del año 52. Aquí tenéis una foto del episodio. ¿Qué pasó en ese episodio? Pues que se llegaron a alcanzar valores de SO2 de 4.000 microgramos por metro cúbico. Hoy en día una contaminación de 200 microgramos metro cúbico sería un episodio grave de contaminación. Aquí 200, y estoy diciendo que se llegó a 4.000. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que se quemaban los combustibles fósiles sin una conciencia de que el planeta no tiene una capacidad de regeneración infinita. El planeta va saturando sus posibilidades de admitir esos contaminantes. Entonces, a partir de ahí, las cosas cambiaron un poco. Se estiman unos 12.000 los muertos que se produjeron en una semana, una niebla intensa con un episodio grave de contaminación. Me he saltado una. Se crean en ese momento las agencias de protección medioambientales. En Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense, que es muy conocida, porque es un poco referencia, se crea en esos años, y la gestión de esos contaminantes de los combustibles fósiles pasa a tener una especial atención. Y además por su incidencia en la salud. A día de hoy, todavía, lo habéis podido ver en noticias de prensa, etcétera, la Organización Mundial de la Salud cifra en millones las personas que mueren cada año debido a la contaminación atmosférica. En los países industrializados, ¿cuál es la tendencia después de todos esos intentos de regulación, mejora, etcétera? Pues es una tendencia descendente. Aquí tenéis una serie de contaminantes, el SO2 que causó los problemas, las partículas que también los causaron, los óxidos de nitrógeno, todos estos contaminantes, compuestos volátiles orgánicos, no metánicos, etcétera, todos estos contaminantes provienen de la quema de combustibles fósiles. Y en los países industrializados estamos consiguiendo bajar los niveles de emisión. Así que es un problema que tiene, bueno, pues digamos que mejor aspecto que lo que tenía hace una serie de años. Bien, segundo problema ambiental, de impacto ambiental que quiero tocar, pues el ozono estratosférico. A principios de la década de los 80, veis aquí una composición con una representación de la disminución del ozono que se empieza a medir y a ver sobre la Antártida en los meses estos nuestro otoño, que es la primavera austral, fundamentalmente. Bueno, esto se detecta a principios de los años 80, ya veis que en el 79 hay un pequeño agujero de ozono y a partir de ahí el agujero de ozono continúa hasta la actualidad, hasta el 2021 y el 2022, como vamos a ver. Inmediatamente los científicos identifican cuál es la causa de la destrucción de ozono. Se mide el cloro encima de la Antártida y se dice, bueno, aquí hay mucho cloro, ¿de dónde puede venir? Viene de unos compuestos que son los CFC, usados en la industria, pero también en la refrigeración. De nuevo, el uso de la energía para la refrigeración como causa de un problema ambiental grave. La comunidad internacional se puso las pilas, podemos decir, y se activó pues, una reunión internacional que es el Protocolo de Montreal, que fue firmado por 197 países en el año 87, solo 7 años después de que se detectara el problema. Los descubridores de la influencia de los CFCs en el agujero de ozono fueron galardonados con el Nobel en el Nobel de Química en el año 95. Bien, la comunidad internacional actuó rápido y aparentemente en sentido positivo, es decir, se prohibieron inicialmente los CFCs, luego los HCFCs, etcétera, y el problema sigue existiendo porque son compuestos que viven mucho tiempo en la atmósfera, son muy difíciles de destruir y eliminar
por la atmósfera, en concreto por la estratosfera, que es donde está esa capa de ozono finita, finita, que nos protege de la radiación ultravioleta. Cada año se sigue formando el agujero de ozono, lo habéis visto en el otro gráfico. Estos son los datos del agujero de ozono de este año, como veis, pues hasta diciembre de este año 22, aquí tenéis la fecha, es esta línea roja, las otras son de años anteriores. Hemos tenido 3 años, estos 3 últimos, con un agujero de ozono grande y profundo. Pero los anteriores no fueron tan malos. Entonces, bueno, vamos a pensar que son oscilaciones. Aquí tenéis una animación bastante llamativa del agujero de ozono. Estamos situándonos encima de la Antártida y aquí tenéis la fecha, agosto. Finales de agosto se acaba el invierno austral y comienza a formarse ese agujero de ozono. Ahí veis cómo evoluciona. Esta zona tiene poco ozono, por eso no tiene ninguno de esos valores que figuran en la escala de la derecha, de unidades de ozono. Llega el mes de noviembre, continúa el agujero de ozono y cuando empieza diciembre, normalmente empieza a terminar. Esto llega hasta el 11 de diciembre, hace 4 días, como veis. Este es el agujero de ozono que hemos tenido este año. Seguimos con el agujero de ozono. Pero los últimos trabajos publicados, aquí he puesto la referencia de un trabajo del año 2022, en el que se muestra cómo el ozono, desde el año 80, que se detectó el problema, estuvo unos años disminuyendo y, como veis, ahora la tendencia es o a mantenerse o globalmente a subir levemente. Sí que es cierto que estos últimos años han sido un poco peores, pero podemos ver cómo, en principio, está desapareciendo el cloro según avanzamos y se espera que para mediados de siglo haya disminuido lo suficiente como para que empecemos a recuperar la situación. Segundo problema ambiental, por tanto. Y vamos con el tercero y probablemente más preocupante, que es el calentamiento global de la atmósfera. El calentamiento global de la atmósfera se debe a los gases de efecto invernadero. Así dicho, parece que tendría que justificarlo mucho más, pero la evidencia científica es cada vez más fuerte. Hay un organismo internacional, que es el IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, Premio Nobel de la Paz, etcétera, que reúne los trabajos de los científicos más destacados que están estudiando todo esto. Y las conclusiones son claras. Hay muchas causas, pero lo fundamental es que la presencia en la atmósfera de esos gases de efecto invernadero provoca un calentamiento del planeta. Cuidado. Esos gases ya están en la atmósfera. El CO2 es un componente natural de la atmósfera, el metano también lo es, el óxido nitroso también. Los CFC no, cuidado, estos son los de antes, los del agujero de ozono. Pero los demás ya están en la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que debido a la quema de combustibles fósiles, a la extracción de gas natural, etcétera, etcétera, están aumentando. Entonces, si el efecto invernadero es un efecto de calentamiento por encima de lo normal del planeta, y eso sucede con los gases en sus niveles, digamos, normales, si nosotros añadimos más gases de efecto invernadero, conseguimos mayor calentamiento. La Tierra tiene un efecto invernadero natural de unos 34 grados, es decir, la Tierra está 34 grados más caliente que si no hubiera efecto invernadero. Y el hombre, añadiendo estos combustibles fósiles, dice el IPCC que ha incrementado 1 grado más la temperatura del planeta. Parece poco, pero claro, fijaos cómo está subiendo, por ejemplo, el gas que tiene un efecto invernadero más acusado, el dióxido de carbono. Estamos en 420 partes por millón, cuando en el año 80 estábamos en 340 partes por millón. Es un incremento muy notable, muy notable. ¿Eso qué está provocando? Pues lo que os he dicho, una subida acelerada como no se ha observado nunca de la temperatura del planeta, 1,1 grados según, como digo, el último informe. El aumento más rápido desde 1970 en los últimos 2000 años, por lo menos. Estos son temperaturas del planeta reconstruidas mediante diversos métodos por muchos investigadores. ¿Y qué nos muestran? Pues que la temperatura del planeta ha sido
pues con sus vaivenes, con una zona fría en la época posterior a la Edad Media, que se llamó la Pequeña Edad de Hielo, pero ahora la temperatura, como veis, está subiendo de una manera tremenda. Y las causas humanas, los modelos, permiten simular esto que está pasando. Pero hay que meter esas causas humanas. Si en los modelos metemos solamente los efectos naturales, los volcanes, el sol, etcétera, no describen lo que está pasando. Bien, ¿cuáles son las evidencias del calentamiento global, por tanto? La subida de las temperaturas, ese es el principio, es lo que da nombre al problema. La subida de las temperaturas conlleva otro tipo de cosas. Por ejemplo, estos datos no son globales, son de Burgos, Zamora y Soria. ¿Qué ha pasado en Burgos con los días de helada, por ejemplo? Pues los días de helada, desde el siglo pasado que hay mediciones meteorológicas hasta la actualidad, pues hemos bajado de unos 110 días de helada a unos 80, 70 días de helada. Se han perdido 30, 40 días de helada en un año. Cada año, quiero decir, en todo ese intervalo hemos bajado desde ahí hasta ahí. O sea que hiela mucho menos en Burgos. La temperatura en Burgos, ¿qué está pasando? Es esta línea de nuevo, la roja de nuevo. Está subiendo. Esto es de un trabajo que hicimos hace unos años. Tenemos en mente todos las olas de calor de junio de este año. ¿Pero qué es lo que ha sucedido este año? Pues algo que ha sucedido también desde el año 2001. 9 de las 11 olas de calor que echando la vista atrás encontramos en el mes de junio, las hemos encontrado en los últimos 20 años. 9 de las 11, no en todos los anteriores. Valores absolutamente inusuales, pues en el norte de España para el mes de junio. Valores por la noche de temperaturas en Osuna de 28,1, la mínima en este lugar. Más efectos del calentamiento global. El deshielo del Ártico. El Ártico es uno de los lugares más preocupantes. ¿Por qué? Pues porque los modelos y las mediciones nos muestran que es donde más está subiendo y donde más va a subir la temperatura del planeta. Ahí tenéis un... A ver. Es... Bueno. No sé por qué. Antes la otra animación sí que ha funcionado, pero ahora no lo consigo. No, es igual, sigo avanzando. Bueno, era una animación simplemente que mostraba cómo el tamaño del casquete polar ártico ha decrecido desde unos 6.000 kilómetros cuadrados a 2.000 kilómetros cuadrados. Os lo cuento, es una pena porque la animación era... Esta, sin embargo, sí que entra. Esta es una animación de las temperaturas desde el inicio del siglo pasado hasta la actualidad. Ya hemos visto que durante todo el siglo XX la temperatura del planeta se ha mantenido aproximadamente constante hasta los últimos 25 años aproximadamente, cuando se ha empezado a producir 25 o 30 años, llevamos 50 años de crecimiento de la temperatura, de incremento de la temperatura acelerado. Ahí veis cómo el Ártico es una de las zonas que más se ha calentado, como os decía. Más cosas que podemos decir, el deshielo de los glaciares es de todos conocido, hemos visto imágenes similares a estas, creo que todos, glaciares en Sudamérica, la Mer de Glace en Chamonix, en los Alpes franceses. Más cosas que están pasando, mayor abundancia de fenómenos extremos, lo dicen todos los modelos climáticos y lo comprobamos, cada vez es mayor a ver, ciclones y huracanes los ha habido desde siempre, pero hay más. Sequías más prolongadas, más pronunciadas. Inundaciones exactamente
algo similar. Los fenómenos extremos se generalizan. El nivel del mar sube. El contenido del CO2 en el mar crece, con lo cual el mar se acidifica. Si estas barras se hicieron más o menos conocidas hace unos 3 años, las hizo este señor, Ed Hawkins, y muestran cómo la temperatura del planeta, desde el año 1900 hasta el 2018 en este caso, pues los años cálidos se han concentrado al final de ese periodo. En los últimos, esas estadísticas las hemos oído todos. Ahí tenéis otra representación gráfica, también interesante, va dibujando la temperatura según va avanzando ahí veis cómo va la escala temporal. Ya estamos en el año 46, 47 y estamos, como veis, la temperatura cada vez, los círculos, estos son los meses del año, esta es la temperatura, cuanto más hacia afuera está el redondel, pues significa que estamos con mayores temperaturas. Y según van pasando los años, cada vez la temperatura es mayor, 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 hasta cerca de 2 Fahrenheit. 2 Fahrenheit son 1,8... No, 2 Fahrenheit, bueno, 2 Fahrenheit son aproximadamente, perdón, el 1,1 que os he dicho antes. Aquí lo podéis ver, es otra representación similar a la anterior, en la que, en este caso, desde 1880 hasta la actualidad, vemos como la temperatura se ha ido incrementando, abriendo esa espiral. Bien, a pesar del consenso científico que existe respecto al calentamiento global, aún hay quien plantea que el clima de la Tierra siempre ha cambiado. Eso es cierto, ahí tenéis otra animación. Las glaciaciones las explicó este señor, Milutin Milankovitch, basándose en 3 movimientos de la Tierra. 3 movimientos de la Tierra, de la órbita terrestre. Esas variaciones de la órbita terrestre hacían que llegara una cantidad diferente de energía en forma de calor y, por tanto, de esa manera se explican las glaciaciones. Eso lo saben todos los científicos. El clima de la Tierra, claro que ha ido cambiando, son 4.500 millones de evolución. Pero, de todas las magnitudes que influyen, la constante solar, que depende de las manchas solares, los volcanes, las variaciones en el brillo de la Tierra, la presencia de aerosoles, el efecto que más importancia tiene son los gases de efecto invernadero. Y de nuevo vemos aquí que los gases de efecto invernadero están subiendo. Ni los volcanes ni la variación de brillo permiten explicar eso. Sin embargo, la evolución de los gases de efecto invernadero sí. El CO2 es el gas de efecto invernadero que más influye en el calentamiento. Se mide desde el año 75 de forma rutinaria en Mauna Loa y en otros observatorios de la Tierra. Esta imagen es un poco icónica, la de Mauna Loa, porque es donde primero se empezó a medir así sistemáticamente. Y veis que hemos pasado de 320 a 420, desde el año 58 que se empezó en concreto a medir. La cantidad de CO2 tiene una relación muy estrecha con la temperatura de la Tierra. Aquí tenéis un gráfico que muestra las variaciones de temperatura, las glaciaciones, la última glaciación, la anterior, la temperatura en descenso, y el CO2 siempre acompañando a la temperatura. Es decir, hay un acoplamiento claro entre el CO2 y la temperatura. Si hemos subido el CO2 desde la época preindustrial de 280 partes por millón a 420, ¿qué cabe esperar? Pues que siga ese acoplamiento entre los datos. Esto sería mirando incluso un poco más atrás. El CO2, como os digo, ha variado de esa manera en todas las latitudes de la Tierra. Este gráfico le pasa exactamente igual que al anterior, que no quiere arrancar porque está cogido en el mismo sitio. Y simplemente lo que hubiéramos visto es cómo en todas las latitudes de la Tierra vamos acercándonos a esos 400
20 partes por millón. Otro gas de efecto invernadero notable es el metano. El metano también lo estamos monitorizando y vemos cómo sigue subiendo. Ha tenido unos años de frenazo su subida. Bien, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estamos diciendo que necesitamos cambiar el modelo energético? Pues porque los científicos hacen modelos de evolución de la atmósfera. Esos modelos cada vez son mejores. Al principio incluían 3 o 4 cosas. Actualmente, ¿qué incluyen? Los aerosoles, las nubes, las fluctuaciones del Sol, el ozono, toda la química atmosférica, el brillo de la Tierra, los cambios en el brillo de la Tierra, las masas de hielo. Cada vez, según vamos avanzando en los modelos, incluyen más factores. ¿Y qué nos dicen esos modelos? Pues que todo depende de lo que hagamos con los gases de efecto invernadero. Si los gases de efecto invernadero somos capaces de mantenerlos en unas emisiones bajas, vamos a conseguir que la temperatura de la Tierra no supere los 2 grados o se quede en el entorno de 1,5 grados. Pero tenemos que hacer una reducción muy grande. Si seguimos haciendo lo que hasta ahora, pues probablemente vayamos a un escenario similar a este intermedio. Y si no hacemos nada, seguimos quemando alegremente petróleo porque sigue habiendo mucho, pues nos vamos a ir a calentamientos de 4 grados o más. Hace 50 años hubo una crisis del petróleo y se pensaba que hubo una crisis de tipo geopolítico también, pero se pensaba que se empezó a mirar el petróleo pensando, igual se acaba. El petróleo se va a acabar. Entonces, que el cambio de modelo energético va a tener que suceder un día, pero lo que se trata es de hacerlo cuanto antes. Esa es la circunstancia. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo actualmente, nos vamos a calentamientos completamente inaceptables. Destrucción de especies, la ciencia del cambio climático es muy interdisciplinar, trabajan los biólogos, trabajan un montón de disciplinas científicas combinadas y realmente los efectos pueden ser muy preocupantes, glaciólogos, etcétera, etcétera. Esto con el gráfico de barras de antes, pues sería esto mismo. Los escenarios más favorables nos darían un planeta parecido, poco más caliente que el que tenemos ahora, pero los modelos menos sostenibles ambientalmente nos darían una situación muy preocupante. El hielo ártico pues prácticamente desaparecería con los modelos menos digamos, favorables al medio ambiente. ¿Y qué pasaría con la concentración de CO2? Pues podría llegar a valores de 1000, 1100 partes por millón. He dicho que 280 es el valor de la era preindustrial, pero es que en los últimos 2 millones de años no hemos tenido nunca 400 partes por millón de CO2. Eso lo conocen los científicos que han trabajado en ello. Este es nuestro planeta quitándole las nubes y este es nuestro planeta de noche. Como veis, somos muchos, tenemos muchas luces encendidas, tenemos un consumo de energía muy alto y aún quedan muchas zonas del planeta por iluminar. Y eso es un problema. La pobreza de grandes zonas del planeta puede hacer que toda la solución a este problema que acabo de plantear se retrase, porque ellos tienen el mismo derecho que nosotros al acceso a formas de energía avanzadas. ¿Cómo lo hacemos? Qué difícil. Lo que está claro es que es un modelo energético insostenible por las causas que acabamos de hablar. Por tanto, vamos al último bloque. ¿Cómo abordamos esa transición energética? Bien, en principio, el primer aspecto he puesto un desafío social, económico y ambiental. Tiene muchas derivadas esa transición energética. Bien, cito aquí una reunión muy importante de hace unos poquitos años, la COP21 de París, marcó un hito en cuanto a la búsqueda de un acuerdo pretendidamente vinculante, ¿no?, y global sobre el clima. ¿Qué es lo que se pactó?
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura de la Tierra no suba de 2 y se aproxime lo más posible a 1,5 grados. Pero claro, ¿qué pasa luego? Pues que llegó el señor Trump y sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Luego pues, se ha vuelto a reintegrar, pero hay muchos países que no están cumpliendo siquiera con esos mínimos. Y además, el IPCC, en su último informe del año pasado y se ha publicado recientemente, nos dice no es suficiente con lo acordado en París. Hace falta hacer más cosas. No podemos irnos a los 4,1 a 4,8 grados. Con lo que estamos actualmente haciendo nos vamos a 2,5, 2,9. ¿Dónde tenemos que ir? Pues a una reducción mucho mayor. Es decir, los acuerdos de París se quedan cortos. Y sin embargo, las reuniones posteriores que ha habido pues han sido bastante desalentadoras. La última en Sharm el Sheikh en Egipto pues no ha ofrecido nada muy esperanzador. Daos cuenta, aquí tenéis una gráfica que muestra cómo el consumo de energía del mundo por los países, digamos, más industrializados, Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, antigua Unión Soviética, y vemos cómo en estos países, digamos que el consumo se está manteniendo. Podríamos estar levemente esperanzados. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Lo que os he dicho, son países en desarrollo con requerimientos mucho mayores que nosotros. Para llegar a nuestro estándar, ellos van a seguir utilizando mucha energía. Es urgente desarrollar fuentes de energía, como hemos tenido nosotros, abundantes, pero sostenibles, que eso no han sido las que hemos utilizado, desde un punto de vista ambiental y aceptables socialmente. Qué difícil. Como digo ahí, la pobreza de muchos millones de habitantes del planeta es una rémora. Es un desafío, es un desafío. ¿Qué nos plantea el IPCC en sus últimos informes? Pues que las energías renovables son en principio el camino. ¿Pero qué está pasando? Que el crecimiento de las energías renovables se lo está llevando el incremento de la curva de consumo de energía que he puesto hace un momento. ¿Por qué? Pues porque la población mundial está creciendo. Hemos visto hace unos días que hemos llegado a los 8.000 millones. Bueno, y vamos a seguir creciendo. ¿Qué podemos hacer? No hay soluciones mágicas. Hay que valorar todas las opciones disponibles sin olvidar los impactos ambientales de cada una de ellas. No existe el impacto cero. No existe el impacto cero. Todas las soluciones tienen algún tipo de impacto. Respecto a los combustibles fósiles, ¿qué podemos hacer? Pues disminuir las emisiones, si podemos. ¿Cómo? Mediante la captura de los gases que se emiten al quemar los combustibles fósiles, secuestro y almacenamiento de CO2, medidas de eficiencia energética. Las bombillas LED, que parece una tontería, las bombillas LED, teniendo en cuenta que la iluminación consume un 15% de la energía mundial, daos cuenta que pasar de bombillas de incandescencia a bombillas LED ha podido bajar casi un 7% el consumo de energía en iluminación. Pero el consumo sigue subiendo. Eso es que cada vez estamos tirando de cosas nuevas o hay más población que está accediendo a esas formas de energía. Medidas de eficiencia energética. Eso sería, por ejemplo, las bombillas que os digo. El parque automovilístico va a tener que evolucionar hacia un modelo necesariamente eléctrico. Bien. Ya se está produciendo el cambio hacia las energías renovables. Es con lo que terminábamos el bloque anterior. Hemos visto cómo en España ya se está produciendo una cantidad importante de energía con algunas de esas energías renovables. ¿Cuáles son esas energías? Pues las que sí que están aportando realmente a día de hoy son la energía eólica, la biomasa, la energía solar en España y la hidroeléctrica. La energía de las olas, de las mareas, la geotérmica, pues todavía tienen que caminar. Los islandeses tienen mucha energía geotérmica, pero no la podemos explotar en todos los lugares del mundo. Sobre la solar, os han hablado en una charla previa, simplemente tanto la solar como la eólica hay que decir que son energías de baja densidad energética. Si yo quemo 1 kilo de carbón, obtengo aquí mismo una energía muy notable. Sin embargo, para conseguir esa energía necesito poner muchos paneles solares o necesito ocupar el espacio con muchos aerogeneradores. Es difícil integrar energías con baja densidad y además intermitentes
porque claro, de día hay sol, de noche no. Algunos días hay viento, otros días no. Integrar esas energías en el sistema energético es un reto y es una dificultad bastante grande. Eso hace que durante un periodo de transición vamos a necesitar lo que se llama una energía de respaldo para avanzar hacia ese futuro renovable. Las renovables, ¿qué está pasando con ellas? Ya lo hemos dicho. A nivel mundial, fijaos qué crecimiento han tenido desde el año 96, desde que no había casi nada instalado hasta que tenemos 837 gigavatios. España tiene 30 de esos 837 gigavatios instalados. La solar, que parecía que era muy cara y demás, sobre ella también nos han hablado en la otra conferencia, pues fijaos, es esta línea amarilla, la representación de barras amarilla. La azul es la eólica, que creció mucho desde principios del siglo, y esta es la solar, que acaba de empezar a crecer y está superando a la eólica. Se pone mucha más solar cada año que la eólica que se pone. Estos son los totales. En el año 23 ya vamos a tener bastante más solar que eólica. Eso lo lidera China, la Unión Europea, Estados Unidos, esa implantación de energías. Esto es, por ejemplo, el caso de España, la energía eólica que se ha instalado en España. Veis que en el 97 casi no teníamos nada, 400 megavatios, y actualmente tenemos 28.000, casi ya 30.000 megavatios. Porque esto es del 21, pues en el 22 podemos sumar, casi estamos acercándonos a los 30.000 megavatios. Tuvimos unos años de parón, pero volvemos a la senda de hacer crecer la eólica. Recordad que os he dicho que produce el 24% de la energía eléctrica de España. Bien, energías de transición. Vamos acabando. Necesitaremos energías que acompañen a las renovables en el proceso de transición. Aquí tenemos, bueno, se ha activado lo que no quería, que antes se tenía que activar y ahora no, el precio del gas. ¿Qué le ha pasado al precio del gas? Pues que está disparado, está disparado. Entonces, el gas, que se presumía una energía de respaldo, de transición, pues resulta que está subiendo de precio, de manera que nos planteamos, ¿merece la pena que esto sea nuestra energía de respaldo para apoyar a las renovables cuando son intermitentes? Es que tenemos una guerra, tenemos un país en guerra que es de los máximos productores del mundo. Hay otros países, claro, nosotros lo compramos a Argelia, Qatar tiene mucho gas natural, pero ya no hemos conseguido oro. Igual podemos conseguir gas natural allí, pero claro, siempre tenemos que estar buscando esa energía que puede estar sujeta a esos conflictos geopolíticos. Otra posible energía de respaldo. Hay bastante gente que opina que la energía nuclear puede actuar como energía de respaldo, pero la energía nuclear tiene algunos problemas. Lo he dicho antes, los accidentes nucleares, ha habido muy pocos graves, pero socialmente poco, digamos que han marcado bastante. Y luego la gestión de los residuos. Realmente no sabemos muy bien qué hacer con los residuos. Enterrarlos a grandes profundidades, almacenamientos geológicos profundos, etc. A día de hoy, por ejemplo, las centrales nucleares, las 7 centrales nucleares que funcionan en España, ¿qué hacen con los residuos nucleares? Los meten en una piscina que hay en las instalaciones de la central nuclear y ahí están muy bien. No parece la mejor solución ni una solución a futuro. Se ha intentado un almacenamiento geológico, pero no ha salido adelante. Es complicada la gestión de los residuos. Datos a favor de que fuera nuestra energía de respaldo, pues las centrales activas están ya amortizadas, ya digamos que la inversión ya se hizo y la energía actualmente es barata. Y luego, claro, no contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Datos en contra para utilizar la energía nuclear como energía de respaldo. La edad de las centrales nucleares. Fijaos que la mayor parte de las centrales nucleares se concentran aquí. Tienen entre 30 y 45 años. Eso significa que ese parque, que es muy constante, va a empezar a decrecer rápido,
porque se están construyendo muy pocas. ¿Por qué? Pues porque son muy caras. Las compañías eléctricas no quieren meterse en una inversión así. Socialmente hay muchos países donde no son aceptables. Alemania ha decidido cerrar todas sus nucleares. Luego han surgido problemas. En un país nuclear como Francia, fijaos, la curva roja es la curva de producción nuclear de este verano. Problemas de corrosión en centrales antiguas, temperaturas muy elevadas, sequía, que no ha permitido refrigerar bien las centrales, etc. Entonces, un país que lo basa todo en la energía nuclear, pues nos encontramos con que ha tenido que importar una gran cantidad de energía este verano. Así que hay problemas para que la energía nuclear sea una energía de respaldo. Hay quien dice que los residuos se pueden utilizar de nuevo en las centrales de cuarta generación, pero todavía eso está muy verde. Y estamos hablando de que necesitamos una transición relativamente rápida. Los costes de desmantelamiento también son altos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos desarrollar las energías renovables y energías de respaldo, pero hay que hacer más cosas. Hay que hacer más cosas. ¿Qué cosas? Pues el IPCC, en su último informe, dice energías renovables, vehículos eléctricos, almacenamiento en baterías. Y una cosa muy importante que dice, los ecosistemas naturales, proteger y restaurar los ecosistemas naturales, porque ofrecen un enorme potencial de mitigación al absorber y bloquear el carbono en la atmósfera. Si seguimos destruyendo el Amazonas y sus bosques, esos bosques que ya no están no van a poder absorber el carbono. Si fueran capaces de absorber el carbono, probablemente no hubiera subido el CO2 en la atmósfera a 420, se hubiera quedado en niveles más bajos. Si queremos que nos ayuden los bosques, hay que cuidarlos y hacer que ocupen más superficie del planeta. La reducción tiene que ser con todas estas medidas que deben de involucrar, pues eso, una economía baja en carbono, que además el IPCC indica que puede ser esa economía baja en carbono puede ser rentable, en el sentido que puede crear mucho empleo. Pero bueno, ¿cuáles son los retos que nos plantean esta transición, por tanto, hacia el futuro? Pues uno, la movilidad verde, el coche eléctrico. ¡Uf! ¡Qué despacio va! ¡Qué despacio va! Y además, cuando consigamos que los coches sean eléctricos, daos cuenta que un 30% de la energía consumida, que actualmente es con petróleo, en los motores de los coches, la vamos a tener que producir en todas las centrales eléctricas. Es decir, que, vale, quitamos el petróleo del mix, pero es que vamos a tener que producir, no un 30, un poco menos, porque son más eficientes que un coche convencional, pero vamos a tener que producir igual un 20% de energía más para alimentar todos los coches eléctricos. Más posibilidades, el almacenamiento de energía. Esto es un ejemplo. En la isla del Hierro funciona un parque hidroeólico. No se ve muy bien, pero bueno. ¿En qué consiste? En una serie de aerogeneradores, un embalse superior y un embalse en la zona inferior. Cuando sobra energía del viento, se bombea agua del embalse inferior al superior. Cuando no hay viento, ¿cómo producimos la energía? Soltando agua hacia una central eléctrica del superior. Va cayendo hacia abajo. ¿Vuelve a haber viento? Subimos la energía. Durante 18 días seguidos estuvo autónomamente la isla del Hierro consumiendo energía con este sistema. Es lo que llamamos almacenamiento hidráulico, usar energía sobrante en determinados momentos para almacenar energía pues en forma de energía potencial del agua que está situada allá arriba. Otra forma de almacenar energía, el hidrógeno. Se considera un vector energético, no es en sí una fuente de energía porque no la encontramos libre en la atmósfera. El hidrógeno nos puede servir en una pila de combustible, hay coches de hidrógeno y bueno, pues es una manera de almacenar también energía. He puesto aquí de hoy mismo una noticia, 2,7 millones de euros a un proyecto de energía de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Pues el que generamos con energías renovables, porque desgraciadamente la mayor parte del hidrógeno que actualmente se está produciendo se está haciendo con energías no renovables, con lo cual
Mal. Y ya casi acabando. El almacenamiento en baterías es otro camino que se abre hacia la solución energética, esa que tiene que tocar 1000 cosas y que tiene muchas patas. El almacenamiento en baterías de ion litio ya es una realidad. Hace 5 años en California se instaló esta planta que tiene 30 megavatios de potencia. 30 megavatios son pues como unos 15 aerogeneradores, no es que sea mucho, pero bueno, por algo empezamos. ¿Ocupan mucho espacio? Ocupan mucho espacio, pero bueno, hay que progresar en ese tipo de cosas. Y luego además es que se está investigando en muchos tipos de baterías. La batería convencional del coche de plomo ácido no es la mejor, pero la de ion litio, que es la que tenemos en los móviles, etcétera. Baterías que se están desarrollando actualmente de sodio, de estado sólido, de flujo de vanadio. Irá progresando la ciencia en este sentido y nos dará posibilidades de almacenamiento mayores. Sí que es cierto que el litio cuesta extraerlo, pero por ejemplo el sodio no. Entonces, si el litio nos plantea problemas, pues igual el sodio, aunque las baterías ocupen más, nos puede servir. Y, como os decía al principio Samuel, y ya vamos terminando, la energía de fusión. La energía de fusión es la manera de producir energía que tiene el Sol en su interior. ¿Cómo el Sol produce tanta cantidad de energía? Pues gracias a reacciones de fusión en que núcleos de hidrógeno se unen para formar helio y una gran cantidad de energía. Eso lo estamos intentando hacer en esos proyectos, en el ITER, en Francia, en Estados Unidos, en China. Bueno, en el ITER también colaboran esos países, pero ellos tienen sus propios laboratorios y intento de construcción de reactores nucleares. Lo que se ha conseguido esta semana efectivamente es muy importante porque se ha visto que es posible que la generación de energía sea positiva, es decir, que gastemos menos en producir la energía que la energía que luego vamos a conseguir con esa fusión nuclear. Hasta ahora eso no estaba tan claro. Se ha hecho con un método de confinamiento que es el confinamiento inercial, utilizando láseres. Hay otros tipos de confinamiento. En el ITER se está utilizando el confinamiento magnético. Se está investigando, se está trabajando, hay que dar confianza, pero es un camino lento. Así que terminamos y he puesto una frase un poco de colofón con una foto muy bonita de nuestro planeta. El planeta merece que todos nosotros en lo que podamos aportar, los políticos en lo que ellos también están involucrados, etcétera, caminemos hacia ese cambio de modelo energético. ¿Qué requiere? Nuevas estrategias de generación, conversión, almacenamiento de energía. Hemos ido tocando la mayor parte de ellas. Es un reto de enormes dimensiones, pero las circunstancias nos dicen que el planeta no permite demoras. Se necesita un esfuerzo colaborativo de países, gobiernos, acciones individuales que afectan también a nuestros hábitos de consumo privado. Si nos piden que ahorremos, vamos a tener que ahorrar. Y es por la salud del planeta y es por el bien del planeta. Y, por supuesto, como digo, como frase final, hay que confiar siempre en la ciencia y en la investigación, apoyarla, financiarla, porque es la que va a permitir que esa transición pueda darse y que, bueno, las consecuencias para el planeta sean las mejor posibles. Muchas gracias por escucharme, por vuestra atención y nada, estoy aquí a vuestra disposición. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero igual tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por aquí, vale. Sí, buenas noches, Ramón. Dos asuntos. Uno a nivel general. Los combustibles fósiles, que dependemos todavía la base principal del consumo, carbón, gas y sobre todo el petróleo, ¿qué duración tiene todavía? ¿Qué reservas tenemos para cuánto tiempo, si se sabe? Es difícil. Con el petróleo, hace unos años se habló de lo que se llamaba el pico del petróleo, el pico de Hoover, que decía que el consumo de petróleo iba a tocar un pico y
pues por las reservas, etcétera, etcétera, iba a empezar a decrecer. Ese pico en algunos países sí que se ha tocado, pero en otros no. Con el conocimiento actual se estima que queda petróleo para consumir a ritmo actual unos 50 años. 50 años. Gas natural un poco más y carbón bastante más. Carbón podríamos seguir quemando 150 años. Lo que pasa es que el carbón es de los 3 combustibles fósiles el que sí que es cierto que estamos reduciendo más. Por ejemplo, en España se han cerrado la mayor parte de las centrales térmicas de carbón. Se ha cerrado Compostilla, se ha cerrado Andorra, se ha cerrado parcialmente Aspontes, que son las más grandes. Entonces, queda mucho carbón, pero sí que es cierto que nosotros estamos reduciendo. China, que ha estado en una política de crecimiento, está actualmente empezando a cerrar centrales de carbón. Pero, por ejemplo, Alemania, que ha cerrado nucleares, ¿qué está haciendo? Pues sigue utilizando el carbón. Parece que ha cerrado las nucleares y que ha optado por las renovables, que es cierto también que ha optado, pero siguen quemando carbón. Pero bueno, reservas de carbón, pongamos, entre los 150 años del carbón y los 50 y tantos años del petróleo, pues podemos jugar ahí. También es cierto que cada vez se van encontrando nuevas reservas, entonces esos 50, igual dentro de unos años decimos, son 70 los años que tenemos para seguir consumiendo petróleo a este ritmo. Y una pregunta a nivel local. Burgos sabemos que es una ciudad primordialmente industrial. ¿Qué es lo que estamos respirando todos los días cuando salimos a la calle? ¿Cómo están nuestros niveles? Pues los niveles de contaminación en Burgos no son especialmente preocupantes. Se han producido muy pocas superaciones de niveles. Yo, por lo menos, lo que he seguido, ha habido episodios anticiclónicos que han generado niveles un poquito altos de ozono, sobre todo, que es un contaminante secundario. Pero yo, por ejemplo, niveles de SO2 por encima de los niveles críticos no he visto en los últimos años prácticamente. Sí que nos hemos acercado en ozono, en contaminación por ozono alguna vez, pero sobre todo en esos episodios, por ejemplo, igual dentro de 10 días tenemos una situación de estas de niebla, de invierno, días soleados por la tarde y muy fríos por la noche que forman una niebla, etc. Esos días son los peligrosos, pero no ahora en esta época, porque en esta época se forma poco ozono, porque hay poca radiación solar. Mayo, abril, junio son los peores meses para la contaminación por ozono. En esta época, contaminación por óxidos de nitrógeno, pero no estamos respirando un aire especialmente contaminado. Podemos estar razonablemente tranquilos. Sí, gracias. Yo quería preguntarte, nos has dicho que se produjo un parón de energía y luego se ha continuado. Yo quería saber qué es lo que ha pasado ahí y cuándo ha pasado. El parón, creo que te refieres a la implantación de energía eólica, sí, que he puesto una gráfica. Pues pasó una circunstancia, y es que es una circunstancia que tiene que ver con, digamos, con los gobernantes que había durante esos años en España, es decir, durante unos años, que en concreto es el gobierno de Mariano Rajoy, y ahora digo algo más, se produjo una cierta paralización en la ayuda a las energías renovables. Salíamos de una crisis. Es decir, todo hay que ponerlo en contexto y hay que tratar de configurarlo. También es cierto que en los años anteriores, que no era el gobierno del Partido Popular, también había un cierto caos en la regulación, pero se iba instalando energía eólica. En España en esos años se paró, pero en otros países con gobiernos también, digamos, de tinte conservador se siguió poniendo energía eólica. Fue una circunstancia, bueno, pues también estábamos en unos años que la implantación de renovables necesitaba apoyo económico. A día de hoy eso ya no está pasando, porque a día de hoy tanto la eólica como la solar son las energías más baratas, claramente. Es decir, ahora a las grandes empresas les interesa poner energía eólica y energía solar, con lo cual ellos van a participar y van a beneficiarse del pastel de alguna manera, podemos decir, pero es que realmente les interesa. En esos años todavía no, tenían que estar subvencionadas. Si las subvenciones no llegaban, pues muchos proyectos se echaban atrás. Esa fue un poco la situación. Pero es que si hubiésemos intentado hacer todo eólico con las subvenciones que entonces se
no teníamos ni con todo el Producto Interior Bruto para pagar la factura. Pues probablemente. Probablemente, pero... Hay que ser también razonables. Pero otros países sí que siguieron implantando. Por ejemplo, Alemania siguió. También. La energía también ha estado subvencionada en Alemania. Bueno, es un difícil equilibrio. Yo no estoy planteando una crítica, estoy diciendo un poco pues, cómo fue la situación. Pero de la misma manera, en aquella época, en Alemania estaba un gobierno conservador y estaban implantando nuevos aerogeneradores. O sea que... Bueno, podemos dar, yo creo que pie a una última pregunta. Vale. Sí, buenas noches. Felicitar y agradecer todo esto que nos han contado. No es ninguna pregunta, es una consideración que ocurre siempre en todas estas cosas. Necesitamos energía para el uso, pero el mal uso y el abuso de ello se podría ahorrar muchísima energía haciéndolo bien, solo con el uso, porque el mal uso que se hace y el abuso es tremendo. Estamos cansados de ver cómo las calefacciones van como van, los coches se usan o se dejan ahí, que no son los antiguos de gasoil, sino que están a lo mejor parados 20 minutos y están dándole que te pego ahí, y otra serie de cosas que se podrían poner. La energía ha sido muy barata, estoy completamente de acuerdo. La energía ha sido muy barata, hemos vivido una serie de años de desarrollo económico con una energía muy barata y no hemos aprendido a ahorrar. No hemos aprendido a ahorrar energía. Tenemos, evidentemente, muchos vicios de uso y habría que, lo he puesto en la anterior diapositiva, he puesto nuestros hábitos de consumo. Esa es una parte importante. Evidentemente, también los gobiernos y también los acuerdos internacionales tienen que hacer su papel, pero nosotros, cada uno en nuestro ámbito, pues deberíamos también. Y no lo hacemos pero bueno, el tomar conciencia siempre sirve para hacer pequeños cambios. El problema es que hace falta que sean muy rápidos. Entonces, bueno, pues eso, desde hoy mismo. Hola, buenas noches. Desde que el mundo ha existido hay volcanes. Entonces esos volcanes arrojan una cantidad de anhídrido carbónico, de anhídrido de azufre. Todo eso está contaminando la atmósfera y creo que mucho más que los motores de combustión interna actual. Es decir, un solo volcán contamina mucho más que miles y miles de coches, por ejemplo. Quiero decir que cómo es que desde que la revolución industrial se ha hecho efectiva ha aumentado esa curva de contaminación, mientras que a lo largo de la historia anterior, miles de siglos anteriores, pues se han mantenido unos parámetros aceptables. Bueno, la contaminación que producen los volcanes es muy grande, pero los números nos dicen que no es comparable al aporte continuo que estamos haciendo en la sociedad de ahora. Sí que es cierto que ha habido erupciones volcánicas que han tenido un efecto muy notable. En el siglo XVIII, 1800, digo de memoria, 14, la erupción del monte Tambora en Indonesia ha sido probablemente la mayor erupción volcánica conocida. Produjo efectos ambientales a nivel planetario. El año siguiente se llamó el año sin verano, porque una gran cantidad de los gases del volcán subieron a la estratosfera y la estratosfera es muy lenta eliminando esos gases. Bueno, pues el año siguiente fue un año muy frío en muchas regiones de la Tierra, no en todos, no en todo el planeta. Se llamó el año sin verano. Uno de los gráficos que lo he pasado muy deprisa tenía unos picos con el forzamiento radiativo que producen los volcanes. Y es cierto que producen un forzamiento radiativo, es decir, cambian la distribución de energía en la Tierra. Pero su efecto no dura tanto como para
digamos, que suceda lo que decías. Sin embargo, luego ha habido otros volcanes. El Krakatoa, 1880 y tantos, también produjo un pico importante en el forzamiento radiativo. Y el Pinatubo y el Monte St. Helens, que son los últimos que hemos tenido más grandes. Antes puse una foto del volcán de La Palma, por eso de que lo teníamos aquí cerca, pero ese no fue especialmente notable. Pero las cantidades de contaminantes que aporta un volcán, siendo importantes, son menores que las que aportan, por ejemplo, los vehículos de combustión. Porque esos los ponemos en marcha todos los días y en todo el planeta. Y son muchos cientos de millones de vehículos, aportando cada uno su S2. Las cifras indican que es mayor la influencia de los gases que estamos aportando por vía natural. De hecho, los modelos tienen en cuenta los volcanes. Y solo con los volcanes no se da cuenta del calentamiento que se está produciendo. Porque si no, los volcanes pues estarían... Quiero decir, si realmente los volcanes fueran la causa de este calentamiento, ¿por qué ha habido glaciaciones si también había volcanes en aquella época? No es que haya ahora más volcanes. Si hubiera más, pues sería, bueno, pues por lo menos algo a considerar.